Gracias y paz a todos los amigos y hermanos que nos están viendo a través de este vídeo, en el cual hoy quiero compartir una pequeña porción de la palabra del libro de Apocalipsis, donde hoy vamos a hablar sobre las tres divisiones del Apocalipsis. Tres puntos que son muy clave para que podamos entender y comprender parte del libro que Dios nos ha dado para poder comprender las cosas que van y están aconteciendo día tras día. En el libro de Apocalipsis vamos a leer en el capítulo 1, verso 19, y vamos a leer lo siguiente. Dice, escribe las cosas que has visto, fíjese que dice, que has visto, una, y las que son, dos, y las que han de ser después de esta. Es decir, las tres divisiones que habla esa cita bíblica. Es muy importante empezar a analizar con una exagesis, pero sin tener que manipular las escrituras, sino que la misma palabra de Dios nos hable y nos muestre qué realmente es lo que nos está diciendo a través de esa exagesis. Las cosas que has visto se refiere a la visión que Juan vio, que tuvo con el Mesías Jesús glorificado. Y las cosas que son se refieren a los mensajes de Jesús a las 7 iglesias o a las 7 congregaciones. Y las cosas que han de ser después de estas son los eventos proféticos que comienzan a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, verso 1. Extremadamente es muy importante tener en cuenta estas tres divisiones por el propio Jesús. Y nos dio sobre el libro Apocalipsis. Nos lo dio ahí. Entonces usted, si no toma esto en cuenta, estas tres divisiones, entonces no podrá entender correctamente el libro de Apocalipsis. ¿A qué se está haciendo referencia? Jesús dio 7 mensajes a 7 iglesias locales que existieron en el primer siglo en la región llamada en esa época el Asia Menor, que hoy en día pues, pertenece al país de Turquía. Ahora, esas 7 iglesias son representativas de toda, es decir, de la totalidad de la iglesia de Jesús, el Mesías, desde el primer siglo hasta el fin del mundo. Ahora, tenemos que observar también atentamente aquí que la primera iglesia mencionada en Apocalipsis es la de Éfeso, Apocalipsis capítulo 2, versos del 1 al 7. Esta iglesia se caracterizaba por la persecución que sufrían los cristianos, la cual la soportaban con paciencia. Eso es lo que nos dice en el verso 3 de ese capítulo 2. La segunda iglesia era la de Esmirna, que habla sobre en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso desde el 9 hasta el 11. Ahora, esta iglesia se caracterizaba por la tribulación que esos verdaderos cristianos soportaban en esa época. Y también por su pobreza, aunque Jesús les dijo que ellos eran ricos en la fe. Ahora, la sinagoga de Satanás, es decir, los falsos judíos, persiguieron y encarcelaron a algunos cristianos de esa iglesia durante 10 días. Lo podemos ver en el verso 9 y 10 de ese mismo capítulo 2. Ahora, estas dos iglesias, la de Éfeso y la de Esmirna, son representativas de los cristianos verdaderos de los primeros siglos, los cuales sufrieron persecuciones de los judíos y luego del imperio romano. Ahora bien, si nos vamos al mensaje de Jesús a la tercera iglesia, la de Pérgamo, ahí ya vemos algo muy diferente. Apocalipsis capítulo 2, versos del 12 al 17. Esta iglesia de Pérgamo residía lo que es en ese tiempo donde se encontraba el trono de Satanás, que en esa época era la ciudad de Pérgamo y que era una ciudad llena de idolatría y religiones falsas. Observemos que la iglesia de Pérgamo ya no es una iglesia que sufre tribulación. Los cristianos de esa iglesia ya no eran perseguidos ni encarcelados, ni solo eso, sino que en esa iglesia de Pérgamo se habían infiltrado falsos cristianos que tenían la doctrina de Balaán, enseñando a otros cometer fornicación, es decir, a practicar la idolatría adorando a dioses falsos. Además, en esa iglesia de Pérgamo también había otros que enseñaban la doctrina de los Nicolaitas, la cual Jesús aborrece, es decir, odia. Ahora bien, ¿en qué consiste esa doctrina de los Nicolaitas? Mire, buscando por internet, he encontrado la mejor explicación que existe sobre los Nicolaitas. Y se encuentra en la siguiente dirección de Facebook. Facebook.com notes
enga practican en tu iglesia. Es decir, ahí ¿cómo se dice? En esa red social de Facebook, encontré lo que se puede describir. ¿Quiénes son los nicolaitas esto? Mire lo que dice. Es curioso observar que a la iglesia de Éfeso Jesús le dice en Apocalipsis 2, capítulo 2, verso 6, no obstante tiene esto a tu favor que aborrece la obra de los nicolaitas, la cual yo también aborrezco. A la iglesia de Pérgamo dice en el verso 15, así también tienes a los que te retienen la doctrina de los nicolaitas. Los primeros rechazaban, aborrecían la obra de los nicolaitas. Pero los segundos tenían entre sus miembros a personas que retenían la doctrina de los nicolaitas. Ahora, para entender la obra de los nicolaitas es necesario en primer lugar definir el origen de la palabra nicolaita, que proviene del griego Nico o Nike, de la marca Nike, que significa dominio o conquista sobre otros. Y Laos, la otra parte que faltaba, nicolaitas, Laos, que significa pueblo, gente común, seglar o laico. De ahí podemos analizar la composición Nicolaos, que viene a ser algo así como dominio sobre el pueblo. Ahora, la obra y doctrina de los nicolaitas consistió en una jerarquía que querían hacer dentro de la iglesia, destruyendo lo que es el armazón horizontal para levantar lo que es una pirámide. Y esa es la obra y doctrina que tanto aborrece el Señor. Así nace el clero, Nico, y el laico, Laos. Es una casta clérica con privilegios especiales y fuerte vínculo con el César y un evidente dominio sobre el resto del pueblo laico. Ahora, los nicolaitas comenzaron a dividir al pueblo de Dios en dos grupos. Los clérigos, que eran personas apartadas, dotadas espiritual y con privilegio, y los laicos que correspondían lo que es a las personas, al resto del pueblo. Y desde aquel tiempo comienza lo que es esa estructura piramidal dentro de la iglesia, aún no teniendo asidero en las Santas Escrituras, es decir, no teniendo lo que relación con la misma palabra de Dios, sino que eran sus propias doctrinas. En otras palabras, era el nacimiento de la iglesia de Roma, para que usted pueda entender. De esa iglesia católica que hoy conocemos, como dice la palabra de Dios, de la iglesia La Gran Ramera. Desde siempre la organización del hombre ha buscado lo que es una estructura piramidal. Y recordemos que la experiencia de la Torre de Babel en Génesis capítulo 11, o el de la misma solicitud del pueblo en el tiempo de Samuel, cuando se revela un desprecio de la teocracia y un anhelo por la monarquía según el molde mundano. Ahora, la jerarquía es un mal enquistado en el corazón del hombre. Es un molde conforme a la naturaleza pecaminosa y así lo revela la necia solicitud de la madre de los hijos de Zebedeo en Mateo capítulo 20, verso del 20 al 28. Mire, ante lo cual nuestro Señor Jesús, el Mesías, le responde. Entonces Jesús, fíjese, llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorearán de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, dice en Mateo capítulo 20, verso del 25 al 27. Tal como lo declara nuestro Señor Jesús el Mesías en el pasaje citado. Ahora, la jerarquía produce un enseñoreamiento y Él no quiere eso de su pueblo. Las jerarquías son propias del hombre caído y no de la voluntad de Dios. A Dios jamás le ha agradado lo que son las jerarquías y de ahí que su sentir frente a la doctrina de los nicolaitas es que es considerada como aborrecida. Ahí lo tiene usted bien claro, lo que nos está hablando, lo que habla sobre esa jerarquía eclesiástica dentro de las iglesias del Mesías de nuestro Señor Jesús. Ahora, con la división anticristiana entre el clero y los laicos. Y en esto vamos a comenzar lo que comenzó con la iglesia de Pérgamo. Ahora, la cual presenta, fíjese usted que la iglesia de Pérgamo es la que presenta el nacimiento de la jerarquía eclesiástica en el catolicismo romano. Desde ahí, desde esa iglesia de Pérgamo,
comenzó lo que es la estructura de la iglesia romana, la gran ramera, como la menciona el libro de Apocalipsis, con una jerarquía suprema, es decir, como es el poder del papal, en la cúspide de un sistema piramidal satánico y anticristiano, gobernando de forma despótica sobre el resto del pueblo cristiano sometido a dicha jerarquía papal. Ahora, este sistema jerárquico y diabólico nicolaitas es el que Jesús odia y es el que ha perturbado hasta nuestros días en todas las iglesias falsas y apóstatas de la cristiandad. Por consiguiente, observe atentamente que los mensajes de Jesús a esas 7 iglesias son también una especie de historia de la iglesia. Y desde el siglo I hasta el fin del mundo comienza con una verdadera iglesia fiel, pobre y perseguida por sus enemigos, y termina con una iglesia enriquecida, falsa y apóstata, la cual Jesús rechaza y aborrece. Por eso es que cuando llegamos a la última de esas 7 iglesias, la de la Odisea, el mensaje de Jesús les va dirigido a una iglesia absolutamente falsa y corrompida, llena de tibieza. Apocalipsis capítulo 3, versos del 14 al 22. Observe lo que Jesús le dijo a esta iglesia. Mire, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo vemos desde el verso 16 al 17 de ese capítulo 3 de Apocalipsis. Como podemos ver, dicha iglesia falsa de la Odisea se ha enriquecido y dice que no tiene necesidad de nada. Sin embargo, Jesús los reprende y les dice que son infieles, miserables, pobres, ciegos y desnudos, a los cuales vomitará de su boca, es decir, los rechazará. Ahora, esta iglesia falsa de la Odisea representa a las iglesias actuales, las cuales se han enriquecido con dinero y demás cosas materiales y manejan grandes sumas de dinero y tienen grandes edificios y sus miembros son falsos cristianos, tibios espirituales, enseñando doctrinas de demonios. Ahora, todos estos falsos cristianos santurrones, tibios, representados por la iglesia de la Odisea, son los que Jesús apartará de su lado y rechazará siendo arrojados al lago cuando Él venga en gloria a reinar sobre la tierra. Lo dice en Mateo capítulo 7, versos 22 y 23, y en el libro de Mateo capítulo 25, versos del 41 al 46. Por consiguiente, como puede ver, los mensajes de Jesús a esas 7 iglesias locales que existieron en el siglo I en el Asia Menor son una especie de historia de la iglesia que se inició en el siglo I, en la época de los apóstoles, y llega hasta el fin del mundo, es decir, el fin de esta era mala en la que estamos viviendo actualmente. Ahora, dentro de cada una de estas 7 iglesias, existieron cristianos verdaderos que fueron fieles a la doctrina de Jesús el Mesías y que sufrieron persecución por ello igualmente. Hoy en día también está pasando lo mismo. Ahora, dentro de estas diferentes iglesias falsas y apóstatas de la cristiandad, representadas por la iglesia de la Odisea, también existen cristianos verdaderos, los cuales obedecerán a mandatos de Dios y tendrán que salir de en medio de esa Babilonia y confusión religiosa. Apocalipsis capítulo 18, verso 4. A partir del capítulo 4 del Apocalipsis, entramos en la tercera sección del libro, es decir, las cosas que han de suceder después de esta, es decir, después de los mensajes de Jesús a esas 7 iglesias locales. Muchos falsos maestros pretribulacionistas suelen citar el pasaje de Apocalipsis capítulo 4, verso 1, para enseñar la doctrina diabólica de que la iglesia del Mesías, Jesús, es arrebatada al cielo en este pasaje. El argumento falso de ello es que como Juan fue subido al cielo en ese momento, esto significa que la iglesia de Jesús el Mesías será arrebatada al cielo en ese momento y antes de una tribulación de 7 años. Sin embargo, ese argumento es totalmente falso, porque ese pasaje no está hablando del arrebatamiento de la iglesia del Mesías Jesús al cielo por ninguna parte, sino que la subida al cielo solamente de Juan es lo que está hablando. Donde seguidamente le he estado mostrando a ustedes, por medio de visiones, una serie de eventos proféticos del futuro. La iglesia del Mesías Jesús sí que es mencionada en la tierra desde el capítulo 4 hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, y todos estos cristianos verdaderos que son perseguidos en la tierra son llamados los santos. Apocalipsis capítulo 13, verso 7, verso 10 y Apocalipsis capítulo 20, verso 4, y etc. Hay muchas más citas bíblicas que habrá sobre este asunto. Ahora, es decir, los apartados para el poderoso Dios
Y estos santos de Dios son exactamente los mismos santos de la iglesia mencionados en el resto de los libros del Nuevo Testamento, y todos ellos aparecen en la tierra sufriendo la persecución y el martirio, y ya que la futura bestia les hará la guerra a estos santos y los vencerá. Lo dice en Apocalipsis capítulo 13, verso 7. Ahora, por lo tanto, todos estos falsos maestros que enseñan que la iglesia del Mesías Jesús no es mencionada en la tierra a partir del capítulo 4 de Apocalipsis, están mintiendo descaradamente y predicando una espantosa doctrina del demonio. Por lo tanto, para que usted pueda entender lo que es el libro de Apocalipsis, tiene que entender desde dónde vienen estas tres divisiones, qué significa esa cita bíblica donde Dios parte esas tres divisiones para que nosotros podamos entender quiénes son esas 7 iglesias, qué es lo que está pasando hoy en día, junto con lo que pasó antiguamente. Por eso, cuando se está haciendo referencia de esa iglesia de los Nicolaitas, tenemos que tener mucho cuidado si nosotros estamos en una de esas iglesias o estamos asistiendo y nos están llevando con doctrinas de hombre y no nos enseñan con la cita bíblica. Yo aquí ustedes han visto que yo en ningún momento he puesto ninguna cita que yo me haya inventado, sino que todo está ahí. Ni tampoco estoy diciendo algo que esté fuera del acorde de la voluntad de Dios ni de la palabra de Dios. No me estoy inventando absolutamente nada, no estoy manipulando absolutamente nada, sino Dios tomará cuenta contra mí por yo añadir a la palabra o quitarle a la palabra, pero lo más importante es que estoy tranquilo y en paz delante de mi Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, por el cual yo estoy explicando con claridad las tres divisiones que habla esta cita bíblica del libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 19. Por lo tanto, si usted está enseñando mal, yo le aconsejo que corrija, que no ponga sus pensamientos ni sus argumentos, sino que deje que la boca de Dios, que es la palabra de Dios, hable por sí sola, sin que usted tenga que manipular absolutamente nada la palabra de Dios. Por lo tanto, yo creo que más claro, imposible. Para que usted pueda entender el libro de Apocalipsis, tiene que entender estas tres divisiones, qué significa, de dónde viene y quiénes son, para nosotros poder corregir. Y lo más importante, el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que explicaba aquí en la tierra, por medio de los apóstoles, era el libro de Apocalipsis. Donde muchos tienen miedo de hablar de él, donde muchos no quieren ni siquiera mencionarlo, porque es un libro profético y futurista. Pero es el verdadero libro del Evangelio de Dios, donde desde el Génesis hasta el Apocalipsis nos habla de lo que va a acontecer para que nosotros estemos preparados y adoremos a Dios en todo momento. Así que, querido hermano, gracia y paz, que la paz del Señor los acompañe en todo momento, y aquí estamos. Dios los guarde.